Buenos días, mi nombre es Sandra Barbosa y el día de hoy les voy a hablar sobre los conceptos de qué es acción, los tipos de acción según la normatividad colombiana, definir la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental, cómo se evalúan las acciones y cuál es la relación de los criterios de análisis de evaluación y las herramientas de análisis financiero. Empezamos con la definición de acción. Entonces, acción es un título o valor de renta variable que le permite a cualquier persona natural o jurídica ser propietario de una parte de la empresa emisora del título, convirtiéndolo en accionista de la misma y dándole participación en las utilidades que la compañía genera. También se obtienen beneficios por la valorización del precio de la acción en las bolsas y le otorga derechos políticos y económicos en las asambleas de accionistas. También lo conocemos como un título o propiedad de carácter negociable representativo de una parte proporcional del patrimonio de una sociedad o una empresa, que otorga a sus titulares derechos que pueden ser ejercidos colectivamente o individualmente. También cada una de las partes en que está dividido el capital suscrito y pagado de una sociedad anónima. Entre los tipos de acciones encontramos las acciones ordinarias, las acciones preferenciales y las acciones privilegiadas. Las acciones ordinarias son las que otorgan el derecho a participar con voz y votos en las asambleas de accionistas de la compañía y permiten percibir dividendos de la misma. El objetivo es emitir las acciones, vincular nuevos accionistas para poder financiar y desarrollar la empresa sin que haya necesidad de incurrir a gastos financieros, o sea, endeudarse. En las acciones preferenciales encontramos que al ser propietario de estas acciones se tiene derecho a recibir un dividendo mínimo y se cuenta con preferencia por encima de accionistas ordinarios y al reembolso preferencial de su inversión en caso de que se diluya la sociedad. Este accionista tiene derecho a voto, le permite al emisor capitalizar su empresa sin que se pierda el control de la misma, puesto que le ofrece al inversionista un dividendo definido por la empresa a cambio de que no se interfiera en el manejo de la misma. En las acciones privilegiadas, esto le permite a un accionista ordinario tener derechos económicos como el derecho preferencial para el reembolso en caso de una liquidación. Un requisito indispensable que se debe cumplir para emitir estas acciones privilegiadas es, una vez se haya constituido la sociedad, es la Asamblea General de Accionistas la que aprueba la emisión de las mismas con un mínimo favorable del 75% de las acciones emitidas. En la clasificación de las acciones encontramos la de valor nominal, que es la cantidad de dinero representada en un título en el momento de su emisión. También el patrimonio o valor intrínseco, que es el resultado de dividir el patrimonio líquido de la empresa entre el número de acciones en circulación de la misma. El valor del mercado es el precio que tiene la acción en el mercado público. La segunda pregunta es: ¿qué diferencia hay entre el análisis técnico y el análisis fundamental? Entonces, son dos métodos principales para tratar de predecir el comportamiento del precio determinado de un instrumento financiero y el momento óptimo para comprar o vender para obtener el máximo beneficio posible, pero las diferencias entre ellos se destacan las siguientes. Entonces, en el análisis técnico es cuánto queremos invertir. ¿Sí? Surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos de mano de Charles Henry Down y consiste en el estudio de la acción del mercado a través del uso de gráficas que representan el precio de cotización con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. Por ello se ocurre en el análisis de las acciones o valores basados en indicadores o cálculos estadísticos que permitan predecir el comportamiento futuro del precio y el mejor momento para abrir o cerrar una posición. Se trabaja básicamente con probabilidades. En los tipos del análisis técnico encontramos el chartismo, que se basa únicamente en las gráficas, por ejemplo como la vela japonesa, para tratar de encontrar tendencias, canales y soportes de resistencias. En el análisis técnico o cualitativo, que este se apoya en indicadores osciladores como el MACD o RSI o el estocástico. Entre las ventajas del análisis técnico encontramos que el precio, que es lo que se analiza, es un dato objetivo al que se puede tener acceso a tiempo real en todo el mundo. También permite predecir el comportamiento del precio y los momentos óptimos de entrada y salida del mercado.
También analizando las gráficas y utilizando diferentes marcos temporales o time frames permite identificar tendencias del mercado y adaptarse a ellas. Pese al proceso del aprendizaje en principio es más complejo el análisis fundamental, ya que domina la técnica y es posible aplicarlo continuamente en el análisis financiero. Entre las desventajas del análisis técnico encontramos la interpretación de las gráficas es subjetiva y la información que dan los diferentes indicadores no siempre es confiable y puede dar incluso informaciones contradictorias entre sí. También las tendencias no tienen que ser continuadas por el precio y el aprendizaje y la comprensión de las gráficas es uno de los indicadores que puede ser más complejos, sobre todo al principio. En el análisis fundamental encontramos es que invertir. También fue introducido por Benjamin Graham y David Dunn en 1934 y trata de predecir el comportamiento del precio de un determinado instrumento financiero, basándose en el análisis de noticias financieras. Las fuentes de información más utilizadas son las noticias económicas, políticas, empresariales, de la publicación de datos significativos como cifras de empleo o índices de precios, medidas de los bancos centrales o de los países resultados del balance de las empresas. El análisis fundamental estudia el valor de la compañía para establecer si el precio refleja el valor de la compañía o la misma está infravalorada o sobrevalorada en el mercado. Bueno, las ventajas del análisis fundamental es que permite comprender y observar de manera global lo que está sucediendo en los mercados financieros. También determinadas noticias pueden generar grandes movimientos de precios, sobre todo cuando existe una diferencia importante entre un determinado dato que se esperaba y lo que finalmente ocurre, por lo que si se consigue anticipar a los movimientos fuertes se puede conseguir importantes beneficios. Es generalmente un método de análisis más eficaz que el análisis técnico para predecir el comportamiento del precio a largo plazo. Suele ser más sencillo y rápido de aprender al análisis técnico. En las desventajas encontramos que se puede producir confusión o frustración en la información dada la enorme cantidad de noticias económicas que se generan diariamente. También es complicado utilizar el análisis fundamental para la determinación de los puntos de entrada y salida del mercado. Los movimientos bruscos en el precio a causa de determinadas noticias puede ser una oportunidad para obtener beneficios, pero también puede suponer un riesgo más elevado, pudiendo ocasionar pérdidas importantes si no es capaz de predecir concretamente la dirección del precio. Otra puede ser que a diferencia del análisis técnico en que se dispone el tiempo real de la información de los precios, en el análisis fundamental no se puede obtener información a tiempo de la... Bueno, ¿cómo se evalúa una acción? En la siguiente pregunta. Entonces el proceso puede ser de tipo de análisis top-down, comenzando por el análisis de la coyuntura macroeconómica, tanto a nivel nacional como internacional. Otra es la evaluación del sector o industria en forma específica. En este punto hay que analizar indicadores sectoriales, la competencia, la demanda y es intrínseco de la empresa y no necesariamente corresponde al precio al que se vende en determinado momento, sino los precios futuros pueden ser pronosticados en función de este valor intrínseco, que se deriva del estado del balance de la compañía, su potencial de desempeño, el rubro a que pertenece, también para poder establecer las proyecciones con alto margen de acierto en cuanto a las cotizaciones futuras de alguna acción y en la que definirá si es buen inversor. En el cuarto punto encontramos la relación entre los criterios de análisis de evaluación y las herramientas de análisis financiero. Para esto es importante observar que la evaluación es tanto como requiere el juicio profesional de un interviniente. Sí, generalmente se utilizan varios métodos de evaluación en diferentes escenarios, obteniéndose distintas evaluaciones del activo objetivo en función del método empleado y el escenario elegido. De esta forma, podemos apreciar que los métodos de evaluación no son excluyentes entre sí, sino que la utilización de más de uno de ellos permite a los analistas ofrecer una opinión que contemple distintos puntos de vista. En cambio, el análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico, financiero y real de la empresa, para detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para solventarlas.
El objetivo de este estudio es analizar la importancia del análisis financiero como herramienta clave de una gestión financiera eficiente. Concluyendo, entonces, podemos determinar que en el análisis fundamental tenemos que averiguar es qué invertir, o sea, qué es lo que está en la empresa sujeto para que podamos hacer la inversión, conocer la empresa, cómo está constituida, cómo tiene toda su reglamentación, cómo se encuentra financieramente, ¿sí? Para saber qué vamos a invertir. Y en la parte técnica ya es cómo lo vamos a invertir, cuánta plata vamos a invertir, qué valor es el que vamos a solicitar de las acciones, cuáles son las que vamos a comprar y para saber tener un buen resultado.